En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en España para hablar del acuerdo que va a permitir la investidura de Pedro Sánchez, el acuerdo con los independentistas catalanes y la polémica ley de amnistía. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados, ya les presento. Carles Pamiés es doctor en ciencia política, investigador y profesor en Sciences Po. Bienvenido. Muchas gracias. Carmele Gallubo, compañera que ha formado parte de REFI durante 3 décadas. Bienvenida, Carmele, un placer tenerte aquí. Encantado de estar aquí de nuevo. Cyril Trepié es investigador, geógrafo, especialista en España. Bienvenido. Muchas gracias. España, el precio de la investidura de Sánchez hoy en Primera Plana. Noches de disturbios, las vividas esta semana en España con protestas especialmente protagonizadas por grupos de ultraderecha contra la ley de amnistía hacia políticos catalanes condenados por el Procés, que ya ha sellado el acuerdo de investidura para que el socialista Pedro Sánchez siga en el poder. Para ello necesitaba a varios partidos, entre ellos a los independentistas catalanes, y de ahí esta controvertida ley de amnistía negociada estos días no en España, sino en Bélgica, donde huyó de la justicia el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, tras el fallido intento secesionista de 2017. Desde entonces, muchas cosas han pasado. Cierto que el independentismo ya no vive su mejor momento, con fuertes luchas intestinas en la actualidad, como también lo es que muchos de los miembros del gobierno de Sánchez aseguraron que no cederían con una amnistía que ahora se presenta como el sapo inevitable a tragar si no se quiere ir a otras elecciones en las que la derecha pueda rearmarse. Veamos qué dice la prensa. La Vanguardia. El pacto PSOE-Junts se propone resolver el conflicto histórico. Los dos partidos crean una mesa de negociación con verificador internacional. Diario ABC. Casi la mitad de los votantes del PSOE contra la amnistía, según una encuesta de GAT3 para este rotativo conservador. El País. Los ultras se adueñan de la agitación callejera contra la amnistía. Bueno, después de unas complejas negociaciones ya se despeja el camino, por fin, para la investidura de Sánchez. Yo creo lo primero, Carles, expliquemos a nuestros oyentes y espectadores lo primero, ¿por qué es tan controvertida esta ley de amnistía? Bueno, yo creo que las leyes de amnistía ya de por sí son controvertidas casi siempre, ¿no? Suelen darse en situaciones muy excepcionales y suele haber opiniones muy distintas en ambos lados del asunto. Por un lado tenemos sectores del Partido Socialista que reflejan un poco la sensibilidad o la necesidad de reconciliar y perdonar algunas de las cuestiones que giran alrededor del proceso independentista, como ya sucedió en su momento con el indulto en 2021, y por el lado contrario hay una posición escorada hacia la derecha que ve que cree que esto es una concesión innecesaria y además peligrosa hacia los partidos nacionalistas. Ha habido debates acerca de por qué esto no se ha quedado solamente en el indulto, ha ido más allá hacia la amnistía. Bueno, lo que entendemos más bien que ha sucedido aquí es que lo que se ha buscado es una ley de amnistía que no solamente tuviera que ver con los delitos que se han juzgado, como fue el caso de los 9 indultados en 2021, sino que a través de esta ley poder también borrar los delitos, que en el fondo es lo que hacen las amnistías. Y al mismo tiempo, como decía, hay esta otra posición en la cual se ha caracterizado al gobierno en funciones como desleal, como defensor de aquellos que quieren romper a España. Entonces yo creo que en general las leyes de amnistía son siempre controvertidas y esta naturalmente también lo es. Enseguida le doy la palabra a Carmele y a Cyril, pero vamos a ver cómo explicaban este pasado jueves el acuerdo alcanzado las dos partes negociadoras en Bruselas, la delegación socialista y el expresidente Carles Puigdemont, fugado a Bélgica huyendo de la justicia. Lo escuchamos. Estamos aquí para anunciar el acuerdo del Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya, que hemos alcanzado un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Un acuerdo que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. És innegable que les relacions entre el Partit Socialista i Junts no convida a l'entusiasme ni a la confiança. No faríem cap favor negant l'evidència. I en aquest sentit, els dos partits són honestos a subratllar l'enorme distància que ens separa. Bueno, ahora toca venderlo. Los socialistas aseguran que el pacto con los independentistas es para toda la legislatura y que abre una nueva etapa en la relación con Cataluña. ¿Hasta qué punto hay garantías para ello? Para que se abra una nueva etapa.
¿Cómo lo ve Carmele? Bueno, yo creo que sí se abre una nueva etapa. ¿Cuánto va a durar? Eso Eso ya es otra nadie lo cosa. sabe. Pero efectivamente, volviendo sobre el tema de por qué es tan controvertida esta amnistía, lo que explica también las dificultades de esta nueva etapa, más allá de lo que señalaba Carles, que es verdad que las leyes de amnistía a menudo se prestan a controversia. En este caso concreto hay, por una parte, un debate jurídico sobre la constitucionalidad o no de esta ley. Va a haber una batalla a ese nivel. Esa ley no va a ser efectiva inmediatamente. Habrá recursos ante la justicia. En este caso concreto, sobre todo yo añadiría que ha habido un cambio de discurso por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez que los propios socialistas no han asumido completamente. La amnistía, el pacto en torno a esta ley de amnistía es un acuerdo de conveniencia de cara a contar con esa mayoría en el Parlamento. Y los socialistas no han asumido, a mi entender, han tardado ya, Pedro Sánchez tardó en pronunciar la palabra amnistía, han tardado en asumir ese giro, lo cual, a mi entender, ha contribuido a que aumente el descontento dentro del electorado, por ejemplo, socialista, que en buena parte podía no estar de acuerdo, pero sobre todo que tenía igual la impresión de que le hacían comulgar con ruedas de molino. Yo creo que ese punto de partida anuncia también ya posibilidades de disensiones mayores de las que cabría esperar. No obstante, yo creo que sí se ha señalado, y me parece que puede ser un punto positivo, más allá de que esta ley sea constitucional o no, de cómo Eso luego veremos del lo que dice el apoyo Constitucional, ciudadano es otra. o no a esa ley, está el hecho de que es cierto que, bueno, así lo vende Pedro Sánchez, y quizás tenga razón, de que los independentistas catalanes, concretamente la gente del partido Puigdemont, se sientan por fin a negociar. Aparcan, no sabemos por cuánto tiempo, pero aparcan por un momento la vía unilateral y se sientan a negociar. ¿Esto va a contribuir a una mejor convivencia dentro de Cataluña y Cataluña en España? Estará por ver. Pero es un punto de partida quizás en el sentido positivo. Hay que ver cuánto dura. Cyril. Me parece que garantías hay pocas de estabilidad. Incluso si, por supuesto, se consigue la investidura. El partido de Carles Puigdemont y Carles Puigdemont no representa toda Cataluña, sino una parte del independentismo y además uno de los partidos que llegó después de Esquerra en quinta posición en las últimas generales en Cataluña. Y no tiene mucha costumbre, me parece, de garantizar cualquier estabilidad, sino más bien de encontrar un acontecimiento que le dé más protagonismo en vez de gobernar simplemente. Y estoy de acuerdo, Sánchez tardó en pronunciar la palabra amnistía y hay que recordar que la reivindicación de amnistía se expresó desde el independentismo catalán, esta vez de los dos partidos, ya desde el 2021 en el momento del indulto al cual hizo referencia Carles. Así que no es ninguna novedad por parte del independentismo reivindicar la amnistía. Las negociaciones se han retrasado 7 días, sobre todo por el temor de los independentistas a que una redacción no rotunda de la ley pudiera dejar fuera de la amnistía a algunas personas del entorno de Carles Puigdemont. Con esta ley encima de la mesa entendemos que Sánchez conseguirá ser investido, la semana que viene. Pero ¿hay garantías, Carlas, de que el independentismo no vuelva a plantear un desafío al Estado español? Es decir, ¿entendemos que el procés está finiquitado y enterrado con esta ley como se quiere hacer entender por parte de una parte de los socialistas? Claro, yo creo que depende un poco de qué entendamos por el procés, ¿no? Pero yo creo que cabría pensar que sí que va a seguir existiendo un
digamos, un desafío al gobierno español, entre otras cosas porque si vemos el acuerdo al que han llegado el PSOE y Junts, precisamente ahí se ve cómo los dos partidos se desmarcan, ¿no? Cómo el PSOE está más por la vía de ampliar el Estatuto de 2006 y cómo Junts está más en la línea de la celebración del referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña. Entonces yo creo que sí, precisamente este tiempo que decías, estos días que se han tomado más las negociaciones, creo que ha tenido que ver con dos cuestiones. Por un lado, lo que comentabas de las dudas que habría sobre o la necesidad de cubrir ciertos flecos en la ley para asegurar que habría personas del entorno de Puigdemont y de Junts que podrían estar cubiertos por esta ley de amnistía, y también con las estrategias y los procesos internos que ha habido por parte de los partidos. Por un lado, yo creo que la estrategia de Junts de marcar los tiempos en las negociaciones, que creo que ha sido muy, muy evidente, y por otro lado también, pues consultas internas que ha habido dentro de los partidos, a lo mejor más notoriamente la consulta a la militancia que ha habido por parte del Partido Socialista, que no ha tenido que ver tanto con la amnistía, sino con la cuestión de la formación de un gobierno de coalición. Cyril, Carmel, le podéis responderme quien quiera. Se habla mucho dentro del acuerdo del término lawfare, que se utiliza para abarcar la idea de persecución judicial basada en intereses espurios políticos y no en el imperio de la ley. Les pregunto, ¿esto es reconocer que hubo una persecución judicial? ¿Que aparezca ese término en el acuerdo? Es un término de moda que... Con el que el PSOE tiene que cambiar lo que había dicho antes. Sí, y bueno, es un concepto de moda que permite atacar el poder judicial, no solamente las decisiones que ya han tomado jueces, sino la sencilla posibilidad de que se haga nuevas acciones judiciales contra un partido político, ya sea independentista catalán u otro. Y conviene recordar que es una palabra, un concepto que inventó un general estadounidense en el contexto de la guerra en Kosovo en 1999, y en este caso era una manera de denunciar la postura del adversario en una guerra asimétrica. Y esta vez el lawfare que se reprochaba procedía no de un gobierno central, no del aparentemente fuerte en la pelea, sino más bien de un adversario en inferioridad militar que combatía de otro modo. Vamos a hacer una breve pausa, estamos aprendiendo un montón de términos jurídicos con todo este acuerdo. Vamos a hacer una pausa en este punto, volvemos en unos instantes aquí en Primera Plana. El repaso de las jornadas estelares del deporte mundial, finales, análisis y todo lo que viene en el mundo deportivo, de la mano de periodistas especializados. Acompáñenos en Deportes Domingo por France 24 y france24.com. En france24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? ¡Conéctese! A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana esta semana con el foco puesto en España y en ese pacto que va a permitir la investidura de Pedro Sánchez. Lo hacemos con el doctor en Ciencia Política Carles Pamiés, con la periodista de RFI Carmele Gallubo y con el investigador Cyril Trepié. Carmele, las protestas violentas que hemos visto durante esta semana frente a la sede de los socialistas, ¿quiénes las impulsan y con qué objetivo? Hombre, añaden un toque de dramatización suplementario a todo lo que está pasando en España. Ponen de relieve, quizás hasta cierto punto de manera artificial, la polarización de la sociedad española. Es un poco, la visión esperpéntica de esa polarización. Yo creo que se está sobrevalorando las protestas. Es decir, ayer fue, si no me equivoco, la más numerosa. Fueron 7.000, 8.000 personas. 8.000. ¿Ah? Bueno,
no se puede hablar de una manifestación masiva. Sí es masiva la violencia que domina en este tipo de manifestaciones. ¿Quiénes están? Pues esencialmente pues la extrema derecha, grupúsculos que no tienen normalmente mucho protagonismo, pero que en este contexto les resulta muy favorable, como grupúsculos falangistas que todo el mundo ha olvidado, que bueno, tienen ahí un escenario privilegiado para decir aquí estamos. El PP está en una posición incómoda, como que mira eso desde la barrera, sin saltar de todo al ruedo, diciendo es legítimo la protesta, claro. Expliquemos, PP es el Partido Conservador Partido Popular, de Alberto exacto, Núñez Feijóo. Exacto, el otro gran partido, el Partido Español, el que más número de votos obtuvo en las últimas elecciones. Entonces, la relación en estos momentos complicada que tienen con la extrema derecha hace que, bueno, dicen sí, es legítimo manifestarse, no a la violencia. Claro, hay algo que perturba, a mi entender, es los ataques a la policía. La defensa de los cuerpos de seguridad es uno de los temas constantes dentro de los partidos políticos constitucionales, etcétera, pero en particular dentro de la derecha. El tema de la seguridad y tal. En este caso asistimos a escenas de manifestantes que atacan a la policía. Y eso yo creo que perturba un poco la visión que se puede tener desde parte del electorado de la derecha de esta protesta. Que monopolicen los ultras la oposición a la ley de amnistía, ¿beneficia al planteamiento de Pedro Sánchez? Decir, bueno, es esto, si no, es lo que hay. Aunque luego los sondeos dicen que hay mucha más gente que está en contra de la amnistía, pero que no saldrían a la calle visto los que están monopolizando estas protestas. Tiene muchísimo entrenamiento esta parte de la derecha extrema a monopolizar, a ejercer la violencia, sacar más provecho y protagonismo de manifestaciones que no han convocado ellos mismos, sino otros. Y es lo que han venido haciendo desde por lo menos 2017 y, digámoslo, incluso antes en Cataluña. Y para responderle, sí, creo que sí, porque simplifica bastante el panorama. Si únicamente estos grupos que atacan la policía, en efecto, y a los periodistas, resumen la oposición a proyecto de ley de amnistía, entonces ya se ganó una parte. Y esto obvia todo el cabreo que está detrás de esos grupos. Y hay que recordar que estábamos unas horas después del anuncio del acuerdo, o sea, justo después. Y no creo que se haya mentalizado mucho, organizado mucho estratégicamente la reacción al acontecimiento. Esto por parte de la derecha. Luego vamos al campo independentista, porque, Carlas, las luchas intestinas dentro del independentismo son otra de las clave. ¿Qué diferencia a Junts del expresidente Puigdemont, de Esquerra Republicana de Cataluña, del actual presidente Aragonès? Dentro del eje independentista hay que explicar a lo mejor que son ideologías distintas y que luchan por esa hegemonía, ¿no?, del independentismo. Sí, aunque son partidos que efectivamente tienen en el eje ideológico posturas muy, muy distintas, son partidos que en el fondo están compitiendo también, ¿no? Están pensando de algún modo también en sus próximas elecciones. Yo diría que en general lo primero que cabría pensar es que el independentismo en Cataluña se encuentra en una situación complicada ahora mismo, también a tenor por los resultados electorales en las municipales y en las generales, pero también es una situación complicada que también les permite rascar hasta cierto punto y conseguir también una oportunidad para poder conseguir réditos en forma de políticas que pueden ser favorables para Cataluña, ¿no? Por un lado, parece que Junts ha sido más pragmático y que ha conseguido resultados positivos en esta negociación en lo relativo a la financiación y a lo social. Habrá que ver también si
¿Qué lectura se puede hacer? Esto también habla de esto en base también a los malos resultados que ha tenido Esquerra, que ha visto minado en las últimas elecciones su apoyo electoral. Y parece que Junts ha conseguido, yo diría, que articular sus demandas alrededor de la cuestión nacionalista, pero también de cuestiones más tangibles, ¿no? Como puede ser la cuestión de la modificación de la financiación. Entonces, yo diría que por un lado se ha visto esta clara rivalidad que hay entre Esquerra Republicana y entre Junts, y al mismo tiempo yo creo que, al menos mi lectura sería que Junts ha sido más eficaz en esta negociación a la hora de visibilizarse como un actor clave y al poder o haber conseguido reclamar cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, pero también, como decía, con lo tangible. Se trata de un pacto que activa el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat y que da luz verde a una quita de casi el 20% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica. Les pregunto, ¿esto puede desestabilizar los equilibrios de la España autonómica? Yo no iría tan lejos. Porque ya hay algunos que han levantado la mano, ¿no? Yo no iría tan lejos, pero es evidente y me parece normal que los presidentes y gobiernos de otras autonomías digan, oiga, a mí me corresponde lo mismo. Que eso vaya a desestabilizar, no lo pienso. Entraremos en una negociación, habrá que ver de qué montos se trata, ya para encajar esa quita en la legislación española hoy de Hacienda, pues tiene también su intríngulis. Habrá que ver poco a poco, pero creo que no, en absoluto. Antes hemos hablado de la derecha, de los independentistas. Vayamos a los votantes socialistas, porque no todos los socialistas están de acuerdo con la amnistía. Hay voces históricas dentro del partido también en contra. ¿Se trata de un sector apartado o ninguneado, menospreciado por parte de Sánchez? Sí, podemos recordar que el sencillo hecho de haber anticipado las elecciones por parte de Pedro Sánchez tuvo el objetivo de evitar un debate interno sobre las claves del programa y las cosas que hacer y las que no. Y es bastante habitual por parte de Pedro Sánchez evitar estos debates internos. Y podemos recordar todo el recorrido bastante complejo que él tuvo en su propio partido, con su travesía del desierto, su vuelta, y sabe que tiene bastante oposición interna a su política y que ya la tenía antes. Por ejemplo, incluso en el Partido Socialista, el giro diplomático a favor de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no hace exactamente la unanimidad dentro del PSOE. Vamos a hacer zoom en la parte final del programa, porque de algo hablamos hoy desde el encaje territorial en el fondo. Este es el gran dilema que siempre centra la política española. Es decir, al igual que Francia tiene un problema con la representatividad parlamentaria y de escasa experiencia en pactos, que Italia lo tiene con la estabilidad, ¿el reto de España sigue siendo el llamado encaje territorial, Carlas? Yo diría que en realidad en España sucede un poco todo al mismo tiempo. Y voy a intentar a tratar de explicarlo. Sí. Tal vez a lo mejor efectivamente el más visible sea el encaje territorial por una cuestión de la historia reciente de España, del contexto y la importancia de los partidos nacionalistas históricamente, pero también naturalmente hay otros retos los que se enfrenta España desde hace bastante tiempo, como puede ser la cuestión de la representatividad y como se ha dicho que el sistema electoral tiene tintes mayoritarios y cómo los partidos grandes de ámbito nacional o aquellos importantes en circunscripciones específicas tienden a estar sobre representados. Creo que España tampoco es ajena a problemas que tienen que ver con la estabilidad. Hemos tenido 5 elecciones en 8 años, que no son pocas, naturalmente no llega a los niveles de Italia, y algunos de estos, el motivo detrás de esta inestabilidad también tiene que ver con la poca experiencia de pactos, al menos hasta hace relativamente poco, en el nivel nacional. Entonces yo creo que en España efectivamente a lo mejor va a ser más visible la cuestión del encaje territorial, sobre todo si tenemos en cuenta lo que estamos hablando de la amnistía y de los pactos con los partidos nacionalistas, pero que España se va a enfrentar a todos estos retos y probablemente a algunos otros. Carmel, ¿cómo ve esta cuestión? Bueno, comparto el punto de vista de Carles, pero yo creo que de todas maneras, en el caso de España, será una tarea, no se puede decir eterna, porque no hay nada eterno y menos en política, pero una tarea constante, una búsqueda de un equilibrio inestable permanentemente en negociaciones y pulsos permanentes entre gobierno central, sea del corte que sea, gobiernos regionales,
es una dificultad y es también un atractivo a la hora de la realidad multinacional española está ahí, o en fin, ahí podemos entrar en debate. Entonces, creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Les pregunto, si este pacto diera estabilidad, que baje ese suflé catalán, ¿sería malo electoralmente para la extrema derecha de Vox con Abascal al frente? Es decir, ¿es necesario tanto para el independentismo como para la ultraderecha que ese suflé esté vivo? No creo que estamos cerca de una bajada del suflé en el contexto actual. Así que esto lo veremos quizás dentro de unos años. Mientras tanto, conviene recordar que hay que hay 17 comunidades autónomas en España, que 3 de ellas por lo menos tienen un movimiento independentista y que sí, en efecto, el primer ingrediente de Junts, la primera fuerza, la primera fuerza de Vox es el independentismo catalán y en concreto el intento de secesión del 2017. Y estos ingredientes ya existen desde el 2017. Vox consiguió muchísimos votos con ello y ahora los ingredientes no solo son los mismos, sino que las cantidades han aumentado. Pues muchísimas gracias, me quedo sin tiempo para más. Desde luego los dos estandartes de la izquierda europea, Pedro Sánchez y Antonio Costa en Portugal, han vivido una semana muy agitada. Uno parece que va a seguir adelante, Sánchez, y el otro ha caído, Costa. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.